Bueno, en mi acá sobre la introducción a los sistemas informáticos elegí el tema de la inteligencia artificial o IA, ya que es de los que más me llama la atención pues por su relevancia en la actualidad y en el futuro. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Es un campo de la tecnología, la ciencia y es una rama de la informática que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana y el ser humano, como el aprendizaje o el razonamiento lógico, pudiendo realizar tareas que siempre han sido desarrolladas por los humanos. ¿Como cuáles? Como eso lo hablaré ya más adelante cuando hable sobre sus aplicaciones o dónde se usa, pero un breve ejemplo podría ser los asistentes virtuales que se asemeja a tener una conversación con una persona, ¿no? ¿Por qué es una inteligencia artificial? Pues es una máquina inteligente y cuenta con unos tipos específicos de habilidades que la hacen inteligente, como lo son el aprendizaje autónomo o machine learning, que en resumen es una inteligencia que se encarga de desarrollar algoritmos que permiten que la IA aprenda de los datos y con ello mejore su desempeño de manera automática sin la necesidad de que pues esté una persona dándole instrucciones o ingresándole los datos que ella debe aprender. Ella misma analiza la información y puede tomar decisiones basadas en los datos que ha investigado. El procesamiento del lenguaje, que se refiere a que la máquina con inteligencia artificial tiene la capacidad de entender el lenguaje humano, lo que nos permite pues tener comunicación directa con ella. Está la visión artificial, que gracias a sus algoritmos puede analizar imágenes o videos y reconocer lo que se está mostrando, ya sean objetos, caras, animales, movimientos, y pues saber de qué se trata. Entonces, ¿dónde se usa o sus aplicaciones? Una de las principales, pues, son los asistentes virtuales, que es la inteligencia que interactúa con usuarios mediante voz o texto. Como por ejemplo tenemos Siri, Alexa, Copilot, que tienen funciones como las de responder preguntas o controlar dispositivos inteligentes. Tenemos los sistemas de recomendación, que son recomendaciones de productos en plataformas de comercio electrónico o de comercio en plataformas de streaming. Tenemos los vehículos autónomos, que son los coches con capacidad de conducción autónoma, los cuales, si no estoy mal, ya se están viendo en China o Japón. Están las ideas para diagnósticos médicos, está la automatización de proceso, que son robots que realizan tareas repetitivas en fábricas o almacenes, que como tal, mi evidencia del ACA, pues voy a presentar sobre este tipo de inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial de análisis de datos, que son sistemas de procesos que procesan grandes cantidades de datos para extraer información valiosa. Está el procesamiento de lenguaje natural, sistemas que pueden entender y generar lenguaje humano, como los chatbots, y los de reconocimiento facial, que son sistemas que identifican rostros o imágenes en videos. Ahora pues haré un breve resumen sobre la historia de la IA. Eh, Como tal, un hecho interesante es en el año 1950, cuando Alan Turing propuso el test de Turing, preguntándose si una máquina podía pensar como un humano. Como tal, este test se trata de que un interrogador tiene una conversación con una computadora y con un humano, pero pues ellos como tal no se pueden ver uno al otro. O sea, el interrogador no sabe cuál es la máquina y cuál es el humano. Y si en algún momento se llega al punto en que el interrogador no sabe cuál es el computador y cuál es la persona, pues entonces en ese momento esa máquina ha superado el test de Turing, que ya en el año 2022, si no estoy mal, el ChatGPT logró superar por mucho el test de Turing. El nacimiento como tal del nombre de inteligencia artificial, pues fue en el año 1956, donde John McCarthy en una conferencia propuso ese nombre y de ahí se llama inteligencia artificial. Como tal, inteligencia artificial también tuvo sus altibajos. Entre los años 70 y los años 90 se llamó el invierno de la IA, pues que fue una época en la que no habían resultados, no habían avances, entonces ya los gobiernos como tal no invertían en esto, no patrocinaban, y las empresas como tal en esa época no tampoco invertían en inteligencia artificial. Y pues ahora tenemos pues la explosión moderna, la actualidad.
en la actualidad que ya desde el 2010, gracias a la Big Data, la potencia de cómputo, la IA pues ha evolucionado con técnicas como la de Deep Learning, que hoy está presente en la IA, ¿no? Pues Big Data pues se refiere al manejo de análisis de grandes volúmenes de datos y Deep Learning es aprendizaje profundo. Es una rama del Machine Learning dentro del campo de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender de grandes cantidades de datos mediante redes neuronales artificiales de múltiples capas, las cuales fueron diseñadas imitando las neuronas del ser humano. Como tal, la relevancia en la actualidad, pues básicamente fui explicando a medida que hablaba del tema, como la capacidad que tiene la IA para procesamiento de grandes volúmenes de datos, la automatización inteligente, la seguridad informática, la optimización de recursos y la interacción con los humanos. Eh, Ahora pues voy a hablar sobre la demostración práctica. Eh, Como tal, para este acá decidí mostrar el uso de la herramienta digital Rocketbot. Rocketbot pues es una plataforma de automatización robótica de procesos que permite crear bots de software para realizar tareas repetitivas de forma automática. Aquí tenemos la consola o terminal de Rocketbot cargando. Como tal, esta plataforma se utiliza con una licencia que solo funciona para un equipo por licencia. En mi caso, pues lo tengo en el computador de la empresa, pues por eso grabé el video de la evidencia ya en la empresa, pero pues lo explico aquí desde mi computador personal, ¿no? Como tal, pues esta es la evidencia de mi licencia de Rocketbot, pues de que el robot lo creé yo mismo y no pues, estoy grabando el trabajo que realizó otra persona. Aquí tengo todos los correos de Rocketbot en mi correo personal con la licencia. Entonces, como tal, en mi trabajo yo tengo que realizar envíos por transportadoras como lo es, como los de Prisa o Interrapidísimo. Aquí entonces tengo todos los robots, abro el robot de seguimiento de envíos, que es el que voy a explicar en este momento. Y pues como tal, en mi trabajo también tengo que hacerle seguimiento a los envíos para que quede evidencia de que lo que envié fue entregado exitosamente. Pues como son bastantes envíos, toma bastante tiempo revisar todas las guías, siendo ese pues un trabajo repetitivo. Por eso la función de este robot es abrir un cuadro de Excel donde están guardados todos los datos de los envíos, extrae el número de la guía de los envíos que se han realizado, luego abre la página de las transportadoras, que vemos aquí que está abriendo rapidísimo. Ahora va a abrir la página de Prisa. El software de prueba automatizado está controlado por Chrome. Un software de prueba automatizado está controlando Chrome. Entonces aquí vemos que abre la página de Prisa. Busca el estado del envío, como por ejemplo si está viajando a destino o si ya fue entregado. Aquí vemos el proceso, todo está siendo automáticamente manipulado por el robot. Aquí vemos que está quieta, está buscando, está trayendo los datos del envío. Entonces cargando la página, sigue al siguiente, toma la siguiente guía y sigue buscando el siguiente envío y así sucesivamente. Aquí en el proceso. Aquí tenemos el cuadro de Excel que abrió automáticamente la guía. En ese cuadro de Excel es de la IA extrae los datos, el robot extrae los datos de aquí de esta plataforma y anota los resultados aquí. Vemos otra vez la consola o terminal del Rocketbot. Y este pues como tal es el robot. Aquí está todo, todos los comandos. Aquí se le ingresan todos los comandos. Aquí está el comando de abrir el navegador, abrir Excel. Y aquí se está ejecutando el robot. Listo, profe, pues muchas gracias, profesor Sergio Andrés.
y esa es la presentación de mi acá. Muchas gracias.